en el 4, donde aparecería como Dios creador y mantenedor de un universo a la medida del hombre. Esta es la cosmovisión medieval. Por supuesto que los medievales no se limitaron a exponer que esa era la fe de los antiguos hebreos y de los modernos cristianos, sino que esto lo elaboraron filosóficamente y esto llevó siglos, por no decir milenios de discusiones, porque obviamente tampoco supuso una especie de rechazo completo de lo que habían averiguado los griegos, sino un asumir un poco todas sus conquistas y especialmente el desarrollo de la astronomía griega, que había llegado bastante lejos. Y así, poco a poco, se va consiguiendo generar este esquema de un mundo lleno de esferas. En las distintas esferas estarían ocupadas por los planetas. En la esfera central estaría obviamente la Tierra, después vendrían los planetas, el Sol y por último las estrellas. Y si ven en este grabado, que es un grabado del año 1539, es decir, ya finales de la Edad Media, casi comienzos de la Edad moderna, se unían, por decirlo así, los elementos cosmológicos con los elementos teológicos, ¿no? Es decir, si ven ustedes, al final ponen el cielo empíreo, que es el habitáculo de Dios y de todos los elegidos, ¿no? Con lo cual, el cielo del que habla la escatología cristiana se ubicaba, aunque fuese algo bastante impropio, y había autores que insistían en que esto de ubicar espacialmente el cielo cristiano no era adecuado, pero muchas personas seguían teniendo esa idea un poco de intentar representarlo y lo ponían como esa especie de periferia del universo. Había otras representaciones donde el infierno se colocaba justamente en el centro de la Tierra, ¿no? Con lo cual, habría que decir eso de que el centro del universo era el mejor sitio, todo lo contrario, ¿no? Lo bueno, la parte buena del universo era la periferia, que era donde estaba Dios, y la parte más, por decirlo así, más rechazable y menos deseable era precisamente el centro, con lo cual la ubicación del hombre no era en ese sentido especialmente optimista, ¿no? En ese sentido se comete una gran falsedad cuando se dice que era una especie de rasgo de orgullo por parte del hombre colocarse en el centro del universo. Era más bien, digamos, un rasgo de humildad. Era como colocarse en el sumidero del universo o cosa más o menos parecida. Pero insisto que esto no lo hacían simplemente con motivos teológicos o con motivos de tipo poético, como por ejemplo de una manera tan bella se expone en la Divina Comedia de Dante, sino que también se asimilaba todo el saber que las matemáticas y la observación astronómica aportaban a toda esa construcción, ¿no? Y ahí, bueno, pues realmente los medievales no se quedaron ni mucho menos parados, sino que fueron muy adelante y llegaron a construir una astronomía tan complicada que para muchos resultaba algo que daba auténtico dolor de cabeza. Aquí pongo una diapositiva para representarlo, pero la cosa todavía era mucho más compleja que esta, ¿no? Por decirlo así. Entonces, muchos empezaron a pensar que, bueno, pues que ese universo tan enrevesado, donde los planetas hacían estas vueltas y revueltas, estos epiciclos, estos movimientos tan complicados, pues resultaba un tanto desconcertante, ¿no? Puesto que Dios parecía que había introducido, en cierto modo, una naturaleza como demasiado poco clara, demasiado poco transparente, demasiado poco racional. Hay una anécdota en este sentido que se atribuye esto con mucha insistencia al rey Alfonso X el Sabio de Castilla, que, como saben ustedes, su sobrenombre de sabio se debe a que él estuvo muy interesado en todas las cuestiones relativas a la cultura y también la astronomía. Entonces se dice que él pronunció en cierta ocasión las siguientes palabras: si Dios nuestro Señor se hubiese dignado consultarme antes de empezar a hacer su creación, yo le podría haber dado algún consejo que otro, como diciendo: esto no hay quien lo entienda, esto es como demasiado, digamos, enrevesado, demasiado caótico, ¿no? Entonces, la opinión puede parecer un tanto, digamos, pretenciosa, y algunos dicen que también tenía un carácter bastante altanero y, en cierto modo, esta frase reflejaba bien su carácter, ¿no? Pero, por otra parte, nos da una clave de que en la Edad Media realmente la libertad intelectual era mucho más grande de lo que realmente a veces queremos hacer con estas leyendas que nos gusta fabricar, ¿no? En la Edad Media había unos debates de enorme libertad acerca de cómo está hecho el universo y dónde está el hombre y cuál es el puesto que el hombre tiene en el universo. Y el ejemplo más claro en este sentido es el de Nicolás de Cusa, autor del siglo XV, finales de la Edad Media. No es un cualquiera, fue obispo y cardenal de la Iglesia Católica. Y en obras como esta que aparece en la diapositiva, en la Docta de Ignorancia, él afirmó que la Tierra no está de ninguna manera en el centro del universo, sino que la Tierra es como una estrella, es decir, no en el sentido de, digamos, de
de quitarnos del medio, sino precisamente decir que tenemos tanta dignidad como los planetas que estamos viendo, como las estrellas que vemos lucir. Y él ha afirmado también allí que todos los astros están, por supuesto, habitados. Es más, él llegó a decir, no debemos concebir que el universo es algo finito, algo que se acaba en un determinado lugar, como pretendían los paganos. Más bien, dice Nicolás de Cusa, el universo es algo infinito. ¿Y por qué? Porque dice, porque solamente una obra infinita está al alcance de la omnipotencia de Dios. Si Dios es infinito, lo que Él hace, si tiene que explicar, manifestar de alguna manera su grandeza, tendría que tener esa magnitud absolutamente infinita, y por eso dice que el universo es una esfera donde, de alguna manera, el centro está en todas partes y la periferia en ninguno. Bueno, no crean que ustedes que a este señor lo llevaron a la hoguera o lo empapelaron de alguna manera o de otra, ¿no? No, este tipo de discusiones se podían llevar con gran libertad durante estos siglos. El caso es que se produce un cambio notable, cambio que muchas veces se ha representado con este grabado, ¿no? Frente a ese universo medieval, aunque enriquecido por esa reflexión cristiana que acabamos un poco de resumir, pero que está de alguna manera todo como muy encerrado, como muy centrado, es decir, no es un universo especialmente impresionante, pero es como una especie de lugar donde nos podemos sentir los hombres como nuestra propia casa. Aunque esto sea un valle de lágrimas, sabemos dónde estamos. Y sabemos dónde está Dios y sabemos hacia dónde tenemos que levantar nuestra mente y nuestra vista, incluso cuando queremos elevar nuestro corazón a Dios. Bueno, pues ese hombre medieval, que aquí lo ven con una especie de bastón de peregrino, como que mete la cabeza y consigue hacer lo que el filósofo de la antigüedad, Arquitas de Atrento, se había atrevido solamente a especular, pero no a realizar. Es decir, se mete dentro, mete la cabeza y se asoma a un universo nuevo, un universo infinito, donde, por decirlo así, las novedades son absolutamente inmensas y donde hay todo un terreno por explicar, virgen, por decirlo así, por explorar y por descubrir. Bueno, pues este universo infinito no fue un descubrimiento, por decirlo así, de personas que habían roto con el cristianismo, sino más bien todo lo contrario. Porque un hecho que está bastante bien documentado por parte de todos los que se dedican a la historia del pensamiento, es que aunque el fenómeno de la irreligión y del ateísmo empieza a ser frecuente en los primeros siglos de la Edad Moderna, es prácticamente inexistente entre las gentes que se dedican al estudio de la naturaleza. O sea, es prácticamente inexistente entre los matemáticos, entre los físicos, entre los naturalistas. El ateísmo, perdonen ustedes si resulta una cosa un tanto, digamos, un tanto provocativa, es más bien un tema de sacerdotes, de teólogos y de historiadores, es decir, gente de letras, por decirlo así. El cura Méliès, los grandes heresiarcas, porque en general los grandes científicos de la revolución científica son todos hombres de fe y hombres que precisamente por su fe es por lo que ellos se afanan en descubrir los misterios de la naturaleza. Porque piensan que la naturaleza no ha sido hecha sin más ni más, sino ha sido hecha por un Dios providente, por un Dios, por decirlo así, que tiene su vista puesta en el hombre y por lo tanto crea un universo que no solamente tiene un orden, sino un orden que tiene que ser reconocible por los humanos, ¿no? Es decir, un universo de alguna manera a la medida del hombre. Con lo cual ahí se produce, digamos, si esto lo queremos representar visualmente, como no tengo una pizarra cerca, se lo voy a explicar, es un esquema muy sencillo, yo diría, el esquema antiguo sería, si en un extremo está el hombre, en el otro extremo estaría el universo y en el medio estarían los dioses, por decirlo así. Lo que hace el cristianismo es que ese esquema lineal lo convierte en un triángulo, en cierto modo. Aquí está el hombre, en otro vértice del triángulo está el universo y en el vértice más alto está Dios. Con lo cual, por decirlo así, el hombre no necesita del universo para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque hay una vida interior que no va a través del exterior, que no va a través de los sentidos, no va a través del conocimiento del universo para llegar a Dios. Es esa vía que tan genialmente exploró, entre otros, Agustín de Hipona. Es mirando hacia dentro de ti como descubres a Dios. Pero también lo descubres de alguna manera mirando hacia afuera de ti. Solamente que esa visión interior es la que te da la pista para no perderte cuando miras al universo, por decirlo así, como algo que te puede llevar a encontrar a Dios. Bueno, pues de ese esquema triangular, que es de alguna manera el dominante en la Edad Media, en la Edad Moderna un poco como que el mundo interior empieza a resultar sospechoso, ¿no?
Es decir, a partir de Lutero, a partir de Calvino, a partir de la Reforma Protestante, por decirlo así, el creyente medio empieza a tener una enorme dificultad consigo mismo y con esa especie de buscar dentro de sí esa búsqueda de Dios. Y entonces es como que se quiere externalizar de nuevo, se quiere buscar fuera, y por eso, de nuevo, el universo empieza a adquirir una importancia realmente crucial, una importancia teológica crucial, por decirlo así. Porque como que nos queremos olvidar de nuestro interior y queremos encontrar a Dios fuera de nosotros mismos. Y entonces volvemos a un esquema en cierto modo lineal, pero no el esquema lineal antiguo. Si recuerdan, el esquema lineal antiguo era hombre, Dios, universo en los extremos y Dios en el medio. Ahora más bien es hombre, universo en el centro y Dios en el otro extremo. Con lo cual, el universo, el cosmos, es un punto de, digamos, de paso obligado. El hombre, si quiere llegar a Dios, tiene que llegar a reconocer a Dios en el universo. Y por eso es por lo que los problemas, por decirlo así, relacionados con el universo y con el cosmos, los problemas de teología racional, adquieren una importancia tan grande y tan radical en esta época. Porque obviamente ahí es donde aparecerían una serie de, digamos, de problemas o de dificultades. La siguiente sería, la primera de todas sería lo siguiente, decir, bueno, ¿no será de nuevo Dios quizá otra cosa que el conjunto del universo, el conjunto de las estrellas y de las galaxias? O sea, ¿no habría que recobrar ese punto de vista panteísta, ese punto de vista que iguala a Dios y al universo, como hemos visto antes, llegado más o menos a reconocer algunos de los antiguos y concretamente los estoicos? Bueno, pues en la modernidad efectivamente hay quien sostiene con gran convicción y con gran empeño esta idea de que Dios y el universo en el fondo son dos nombres distintos de una realidad única. Y uno de los primeros que, si no con todas sus letras, sí se acerca bastante a afirmar esto es Giordano Bruno. Giordano Bruno, que a finales del siglo XVII llegó a escribir un libro, precisamente está ahí la portada de la edición original, que se titulaba precisamente Del infinito universo y los mundos. Giordano Bruno, en cierto modo, lo único que hacía, él no pretendía ser enormemente original, él dijo, yo lo único que hago es llevar a sus últimas consecuencias lo que teólogos como Nicolás de Cusa, del cual ya hemos hablado hace unos minutos, han dicho, ¿no? Que solamente un universo infinito es digno de un Dios como el que nosotros los cristianos creemos. Y al final lo que ocurre con Giordano Bruno es que, por decirlo así, acerca tanto a Dios, a su creación, Dios y el universo que él ha creado, que la infinitud de Dios y la infinitud del universo, como que al final no es nada fácil distinguir una cosa de otra. Entonces, esa especie de tendencia hacia el panteísmo es, en cierto modo, una de las primeras alternativas, desde el punto de vista cristiano, podríamos decir, uno de los primeros peligros que se plantea al haber cerrado un poco esa vía de la interioridad y al haber fiado todo a esa vía de la exterioridad. Y tomar nuestro conocimiento de la naturaleza del universo como el elemento clave y decisivo para poder llegar nosotros a tener alguna conclusión válida acerca de Dios. Obviamente ese es un peligro o una alternativa, si ustedes son también personalmente panteístas o ateos y no lo ven como peligro, eso sería interesante discutir, pero yo aquí estoy tratando un poco de ponerles un poco el mapa general del tema y después ya, si quieren, podemos profundizar más en alguna de las cuestiones. Lo que está claro es que, siendo panteístas o no siendo panteístas, el universo se empieza a hacer muy, muy grande y muy, muy difícil un poco de abarcar, ¿no? Este esquema que ven ustedes es un poco la propuesta que hace el filósofo francés Renato Descartes, o René Descartes, si lo prefieren en francés, donde ya aparece efectivamente la idea de que el sistema solar no es ni mucho menos el conjunto del universo como hasta ahora casi todo el mundo creía, sino que el sistema solar es solamente uno. Como ven ustedes, hay una serie de remolinos y hay uno un poco ahí, no en el centro, un poco arriba, que tiene una S en el centro. Ese sería el sistema solar. Dice, bueno, el sistema solar no es más que un torbellino, como una especie digamos, de materia que está girando y en el cual está navegando un poco los planetas, pero cada estrella, en cierto modo, es un nuevo sol y cada uno tiene sus propios planetas girando alrededor. Y el universo en total es algo que no tiene límites, que se sale por todos lados, ¿no? Y esa especie incluso de trayectoria así como serpentiforme, pues sería un cometa que iría pasando de un torbellino a otro, de un sistema solar a otro, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista racional,
A Descartes era un personaje enormemente creyente y que tenía un enorme interés en defender con su filosofía la verdad del cristianismo, ¿no? Él no lo veía esto como una especie de, digamos, propuesta panteísta como lo había hecho Giordano Bruno. Pero indudablemente era por lo menos un universo donde el hombre se sentía, por decirlo así, como mucho más perdido. Como, por decirlo así, aunque el sentido racional del universo como una obra digna de Dios, del Dios infinitamente sabio y poderoso en el que creemos los cristianos, queda más clara. En cambio, la idea de que ese universo estaba de alguna manera creado para ser la casa donde el hombre pudiese habitar, pues de alguna manera ya no quedaba tan claro ni mucho menos, ¿no? Y así es como también se entiende. Pascal, el autor del que hablo al principio, era riguroso contemporáneo, y no diré que amigo, pero sí conocido de Descartes, y él, en cierto modo, reaccionó contra esa visión. Dijo, bueno, esa visión puede que a un teólogo le satisfaga mucho en el sentido de que Dios tan poderoso y tan sabio tenemos que crear este universo infinito. Pero ¿qué pasa con el hombre? El texto que también escribió a este respecto Pascal es muy llamativo. Dice, cuando considero la breve duración de mi vida, absorbida en la eternidad de la que precede y en la que le sigue, el pequeño espacio que lleno y cuando por lo demás me veo abismado en la infinita inmensidad de los espacios que ignoro y que me ignoran, me aterro y me asombro de verme aquí antes que allá, ya que no hay razón por la que esté aquí antes que allá, porque exista ahora más que entonces. ¿Quién me ha puesto aquí? ¿Por orden de quién me han sido destinados este lugar y este tiempo? El silencio eterno de los espacios infinitos me aterra. ¿Cuántos reinos nos ignoran? ¿No? O sea, el hombre se pierde, ¿no?, en esta maraunda de universos que la astronomía parece que descubre y que muchos filósofos consideran como que incluso resultan, desde el punto de vista racional, como satisfactorios, ¿no? Y, en cierto modo, esa angustia de Pascal, pues es una angustia que arrastrará toda la modernidad. O sea, diríamos, es que aquí hay, por decirlo así, el universo tiene como dos puntos de relación. Uno es un poco la relación entre el universo y Dios, pero otro es la relación entre el universo y el hombre. Entonces, en la Edad Media, el universo, en cierto modo, no respondía a la grandeza de Dios, del concepto de Dios que tenemos, pero sí respondía un poco a la idea de que el hombre encuentra en el universo su casa. Y ahora tenemos un universo que teológicamente es, en cierto modo, más satisfactorio, pero que antropológicamente resulta como más hostil y más desabrido. Bien, y es entonces cuando se produce una gran controversia, del cual solamente les puedo dar un poco una noticia muy rápida, pero que va a ser clave en el desarrollo del pensamiento moderno y yo diría que contemporáneo, que es la que tiene lugar entre estos dos señores que aparecen en la diapositiva, don Isaac Newton, inglés, y don Gottfried Leibniz, alemán. Los dos son grandes, digamos, pensadores, grandes científicos, grandes matemáticos, son los que inventan el cálculo infinitesimal, pero lo que nos interesa, lo que me interesa en este momento es decir que respecto a esta cuestión que estoy presentándoles, es decir, la relación entre Dios y el universo y el hombre, disienten radicalmente los dos. Porque Newton piensa que Dios ha creado un universo que funciona, pero que no funciona demasiado bien, porque si funcionase demasiado bien, pues podríamos olvidar que Dios está ahí detrás y que tenemos que estar continuamente como acordándonos de Él y rogándole, ¿no? Por eso dice que el universo, por su propia virtud, se mantendría a lo sumo unos pocos miles de años y que Dios tendría que periódicamente como que hacer una renovación y restablecer el orden perdido. Entonces, frente a esa idea un poco de un universo muy dependiente de Dios y por lo tanto donde el hombre puede ver una imagen clara de la providencia divina, es decir, si el universo mismo necesita que Dios esté continuamente como cuidando de él, ¿qué no va a pasar con el hombre? Frente a eso, Leibniz dice, no, esa es la idea de un Dios que es un mal relojero, un Dios incapaz de hacer un universo que funcione solo y que tiene que estar como el mal relojero poniendo en hora y dando cuerda a su reloj y cambiando las ruedas porque en cada momento como que se rompen, ¿no? Entonces hay una especie como de oposición completa en las dos visiones, ¿no? Un historiador del pensamiento ha dicho que el Dios utilizando un poco la metáfora del relato del Génesis, dice que el Dios de Newton es el Dios de los días laborables, el Dios del primer día, el segundo día, que está continuamente como haciendo cosas, por decirlo así, como poniendo en orden el universo. Mientras que el Dios de Leibniz sería el Dios del sábado, el Dios del séptimo día, el Dios que ya ha hecho el universo y ahora ya puede descansar. Puede descansar porque la obra es buena y la obra funciona por sí sola.
Entonces, esas dos concepciones son muy claves y es una polémica que se planteó con mucha crudeza a comienzos del siglo XVIII y que, en cierto modo, pues todavía no hemos acabado de resolver. ¿Quién tenía razón, Newton o Leibniz? O quizá ninguno de los dos. Yo no pretendo ser aquí una persona completamente neutral, yo estoy 100% con Leibniz, pero bueno, es una cuestión que cada uno puede tener sus propias opiniones y sus propios favoritos, ¿no? Si tuviese momento, alguna ocasión de comentarlo, diría por qué. Pero antes de comentar mis propias, mis propios gustos o mis propias preferencias, quisiera acabar un poco de contarles esta idea, porque lejos de ser una historia que está cerrada, una historia que ya ha dejado de interesar, esta historia está de rabiosa actualidad. Es decir, hoy, y cuando hablo de hoy, estoy hablando del año 2012, del año 2013, estos debates están más vivos que nunca, después de que durante un tiempo se creyó que eran cosa más bien del pasado. ¿Por qué, por decirlo así, se creyó que estas discusiones, por decirlo así, acerca de la relación entre Dios, el hombre y el mundo, estaban un poco pasadas de moda y ahora de repente se vuelven otra vez a discutir sobre ellas? Bueno, pues este personaje que les he puesto ahí, como ven, muy emperifollado y muy ennoblecido, es el señor Laplace, que fue un matemático y un astrónomo francés que vivió a principios del siglo XIX y donde escribió un libro cuya portada ahí también les he proyectado, una exposición del sistema del mundo. Es una obra de más de 1000 páginas donde explicaba cómo estaba construido el universo, fundamentalmente el sistema solar, obviamente, que era lo único que se conocía con algún detalle. Y entonces la anécdota que se cuenta a este respecto es que este hombre era ministro de Napoleón. Estamos en los primeros años del siglo XIX. Entonces se dice que él le presenta el libro a Napoleón y Napoleón le dice, se supone que hojeó el libro más o menos, le dijo: ¿cómo es posible que hable usted sobre todo el universo durante 800 páginas y no mencione usted la palabra Dios ni una sola vez? Entonces Laplace, la historia cuenta que dijo: Sire, je n'avais pas besoin de cette hypothèse-là. Es decir, señor, yo no necesitaba esa hipótesis. O sea, ¿qué era lo que había conseguido Laplace, digamos, explicar? Bueno, fundamentalmente lo que Laplace había conseguido explicar es que Newton efectivamente se había equivocado. Newton pensaba que la mecánica no podría explicar a largo plazo la estabilidad del sistema solar, que con el paso de los años, de los milenios, digamos que el planeta Marte se empezaría a acercar al Sol, chocaría a lo mejor con la Luna y al final todo sería un auténtico descabalamiento. Él demostró que las órbitas de los planetas son mucho más estables de lo que Newton creía y que en ese sentido no es necesario el Dios de Newton, el Dios, por decirlo así, tapabujeros, para que la astrofísica cumpla su cometido. En cierto modo, lo que estaba diciendo es que o tenía razón Leibniz o realmente el tema de Dios con la cosmología no tiene mucho que ver. Entonces, eso ha llevado un poco a una concepción que ha estado viva hasta hace bastante poco tiempo, y es que el universo es un todo, por decirlo así, completamente determinado por leyes físicas, y que basta con la física y con la mecánica para explicarlo por completo y no es necesario de ningún modo acudir a referencias teológicas para completar nuestro conocimiento acerca de él. Esa sería la primera, por decirlo así, solución ya contemporánea. Segunda solución. Bueno, pues aquí esta no viene de un científico como Laplace, sino de un filósofo como Kant, ¿no? Que lo he puesto ahí en una portada de una revista contemporánea un poco para darle un poco de actualidad. Bien, Kant es importante, Kant tiene fama de ser un filósofo muy complicado y no les voy a meter un poco yo ahora más ideas complejas de las que ya les he ido atormentando con ellas. Pero sí una idea bastante clara. Para Kant, la noción de universo es como demasiado complicada, demasiado amplia, demasiado inabarcable, y nosotros más bien tenemos que callarnos acerca del universo porque no se puede decir la última palabra acerca del universo. El universo no es un objeto de conocimiento que nosotros podamos abarcar. Y como no podemos abarcar, no podemos decir la última palabra acerca de él, mejor nos callamos. Agnosticismo, en cierto modo. Gran parte del agnosticismo moderno y contemporáneo viene de esa actitud de Kant, de declarar un poco el tema del universo como más allá de los límites de la ciencia, de la filosofía y también, por tanto, de la teología. Esa sería la segunda, digamos, alternativa. Primera alternativa, hemos dicho, necesidad y, por lo tanto, en cierto modo, una concepción materialista y negada un poco a la presencia de Dios.
Segundo, una solución más bien agnóstica, no podemos decir sobre estas cuestiones la última palabra y lo mejor que podemos hacer es callarnos y dedicarnos un poco a cosas como más inmediatas, más al alcance de nuestras manos. Tercera alternativa, bueno, aquí lo tienen un poco una representación un poco chistosa, pero realmente la cosa es dura, que es un poco, como ven ahí, está reflejado en ese círculo una efigie de Charles Darwin, y huyendo de él como una especie digamos, de fantoches despavoridos, pues obispos, teólogos y todo tipo de, digamos, de personajes de las visiones un poco oscurantistas de la realidad, ¿no? O sea, la idea un poco que Charles Darwin, aunque no se dedicó a la astronomía, se dedicó a la biología, obviamente, pero con su teoría de la selección natural sí que hizo un planteamiento que tuvo incluso repercusiones en el campo que estamos aquí discutiendo. Como que el universo no es algo favorable al hombre. El universo es un entorno enormemente hostil. Y por lo tanto es incompatible esa maldad, esa imperfección, esa falta de plenitud que tiene el universo, es incompatible con un creador que sea verdaderamente sabio, verdaderamente omnipotente y verdaderamente bueno. Si esto ha sido la obra de un Dios, más bien ha sido la obra de un Dios malvado o cosa similar. Esa es la tercera alternativa que se plantea en la... Entonces, antes le dije 3, me equivoqué, en realidad no son 3, son 4. La cuarta es la que presenta este autor también del siglo XX ya, Jacques Monod, Premio Nobel de Bioquímica, donde dice en este libro, que tuvo gran éxito, es un libro de finales del siglo XX, del año 1970, donde dice más o menos que en el universo, más que la necesidad de la que hablaba Laplace, lo que está más presente, lo que es más determinante es el azar. Aquí todo ocurre más bien por casualidad. Y si ocurre por casualidad, también es inútil tratar de encontrar un mensaje teológico, un significado teológico al estudio del universo. Entonces, como ven ustedes, las alternativas que se han planteado de un modo ya más contemporáneo son verdaderamente graves, ¿no? Porque parece como que hay 4 alternativas y ninguna de ellas es favorable a una visión, digamos, teísta, a una visión como la que el cristianismo propone. Porque uno dice, no, el universo es una máquina demasiado ciega, por decirlo así, demasiado anónima, para que el hombre pueda ser libre dentro de ella y que eso tenga una lectura teológica. Ese sería Laplace. Segundo, Kant. Sobre el universo no se puede hablar porque es una cosa tan grande y tan inmanejable que mejor nos callamos. Agnosticismo. Tercera, Darwin. El universo es malo. Y como es malo, por lo menos visto desde nuestros propios ojos, lo que quiere decir que se ha sido hecho por un Dios, no ha sido hecho por un Dios que tenga para nada en cuenta nuestras propias apetencias, nuestras propias necesidades. Y por último, Monod, el universo es algo tan, tan azaroso, tan estocástico, que no hay manera tampoco de buscarle de alguna manera una significación teológica. Entonces, obviamente, si las cosas siguiesen así, y hemos llegado más o menos a 1970, realmente lo más que se podría decir a un claustro que preparase unas jornadas sobre ciencia y cristianismo sería, por favor, evitar el tema cosmológico, porque por el tema cosmológico no hay mucho que ver. Bueno, pues sin embargo, en 40 años, de 1970 para acá, se ha vuelto, yo no diría que 180 grados, pero yo diría que 140, 130 sí, desde luego. Es decir, la discusión en torno a los temas de la cosmología filosófica y la teología natural son ahora de repente más vivos que nunca. ¿De qué manera? Bueno, el tiempo va corriendo y yo quiero ser ya muy sintético para no abusar de ustedes, ¿no? Supongo que en esta diapositiva uno de los 2 personajes sí que les sonará, es Albert Einstein, el creador de la teoría de la relatividad. Albert Einstein, en cierto modo, es el que inicia todo este giro. ¿Por qué? Porque Einstein es el que dice a Kant, usted está equivocado, señor. Se puede hacer una ciencia acerca del universo. La cosmología es una ciencia que hoy en día es enormemente potente, enormemente poderosa. Y es una ciencia que parte de la base de que el universo no solamente no es una cosa inasequible, sino que es un objeto propio del conocimiento científico. Es